Buenos días, hermanos, espero que estén bien. Quisiera compartir unos cortos pensamientos antes de que podamos participar de la cena. En el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 4, una historia muy conocida, ¿sí? Cuando el Señor Jesús le lava los pies a sus discípulos, y dice así el versículo 4: se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla que estaba ceñida. Entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Versículo 15: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y quería recalcar 3 puntos de esta historia para que podamos meditar en esta mañana. El primero de ellos es cuando dice solo lavar los pies, que no necesitan lavarse, como le decía Pedro, que le lave la cabeza y las manos, porque ellos ya estaban limpios. Se refería, y como en esta mañana nosotros quizá necesitamos lavarnos solo los pies para desprendernos de eso que con el contacto que tenemos con el mundo, ese contacto que ellos tenían con el mundo, porque en aquel tiempo los calzados eran distintos, entonces el contacto con la tierra, con el lugar, era constante, no como ahora que usamos otro tipo de calzados. Entonces lo que está queriendo decir acá el Señor Jesús es que solo limpiarse para poder sacarse ese contacto con el mundo. Quizá hoy tengamos cosas que limpiarnos en esta mañana, pero no todos, porque sabemos que estamos limpios, porque Él ya nos limpió y ya nos dio la salvación. Y segundo punto, algo que una palabra que se usa mucho ahora, y que es la empatía, ¿no? Una palabra que se ha empezado a usar demasiado en estos tiempos, y esto es lo que hace el Señor Jesús como siervo, como el mismo Señor Jesús, como soberano, se pone en el lugar del siervo, en el lugar de servir. Él se pone a lavar los pies de los discípulos. Por eso es que Pedro no quería que le lavaran los pies, porque no, como eso lo hacían los sirvientes, y no quería, sabiendo quién era el Señor Jesús, no quería hacerlo. Pero podemos ver que el Señor Jesús toma el lugar de siervo, ¿sí? Mostrando, porque por eso el versículo el 15, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que nosotros podamos ser ejemplo en esto, de servir, de no creernos y no ponernos, puse en un tercer punto, servidor, no Señor. Nosotros estamos para servir, que todo lo que tengo, lo que poseo, lo que hago, lo que aprendí a hacer y lo que sé, lo que conozco, muchas veces gente se jacta de eso, de lo que tiene, ¿sí? De lo que hago, de lo que sé hacer, y del conocimiento que tengo, y por eso se ponen en un pedestal y no quieren servir, necesitan ser servidos. Y acá el Señor Jesús nos da un tremendo ejemplo de que por más que tengamos lo que tengamos, hagamos lo que hagamos y sepamos lo que sepamos, nosotros somos lo que debemos siempre servir. Espero que estos cortos pensamientos puedan servirles para meditar en esta mañana, y que el Señor nos bendiga y que pronto podamos vernos cara a cara y poder tener estos pensamientos juntos. En su mano los mares,
contar las estrellas. ¿Quién ha logrado crear de la nada lo que existe y aún con su mano lo sostiene y por su inmensa gracia no lo deja caer? Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Has estado en mis dificultades, sí, sosteniéndome con tu justicia. Sé que en las pruebas me das nuevas fuerzas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Me sostienes con tu inmensa gracia, no me dejas caer. Tú, quien da forma a los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Fortaleza encontrarán los que confían en ti. Esperanza y nuevas fuerzas, fortaleza encontrarán los que confían en ti. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Las naciones de la tierra, toda lengua confesará, declarará tu poder. Tú, quien forma los montes y guías al viento, iluminas al hombre y su pensamiento, revelas tus planes y tus secretos, transformas la oscuridad con tu luz. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será. Eres tú, Dios eterno, el que fue y siempre será.
misericordia es, porque para siempre Dios, tu misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, porque para siempre Dios, tu misericordia es, más vasta que el ancho mar, más alta que el cielo está, porque para siempre Dios, tu misericordia es, porque para siempre Dios, misericordia es, porque para siempre Dios, misericordia es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre Dios, misericordia, más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre Dios, misericordia, mejor que la vida es, mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien, que para siempre más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está, que para siempre Dios, misericordia es, que para siempre Dios, tu misericordia es. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su
Muy buenos días. Bueno, es una alegría poder tener este tiempo juntos y para ir juntos a la Biblia, a meditar en ella. Así que yo los invito a que en esta mañana podamos abrir la Biblia en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, y encontrarnos allí con 2 versículos que sean la base de nuestros pensamientos de hoy. Así que leemos Gálatas capítulo 4, versículo 4 y versículo 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estamos en un tiempo, en una época del año muy especial, y muy especial por un montón de factores. Es la época del año donde se cierra el año, donde termina el año, y eso implica el cierre de actividades, implica el deseo de juntarse con familiares, con amigos, a celebrar ese cierre, el fin de año. Implica para muchos vacaciones, tal vez, porque el cierre de actividades laborales o de estudio permite las vacaciones. Implica festejos, un montón de festejos asociados a esto. Implica que estamos en verano, por lo menos en esta parte del mundo, y eso nos hace disfrutar tal vez de actividades al aire libre, cosa que tal vez en otra época del año no. Entonces, en medio de todo eso, el condimento que también se suma es el condimento de la Navidad, ¿no? Llegamos al tiempo que nos vamos acercando a la Navidad. Y pensaba que para los cristianos, en realidad, esta época de Navidad, que nos habla del nacimiento de Jesús, no es una época especial en el sentido de que es la época que nos permite acordarnos de que Jesús nació. Y con esto no estoy diciendo que no es especial el nacimiento de Jesucristo para los cristianos, sino todo lo contrario. Justamente los cristianos pensamos constantemente a lo largo de todo el año en el nacimiento, en la venida de Jesucristo a este mundo. Pero bueno, en medio de todo este escenario, este tiempo que vivimos hacia fin de año y en este festejo de la Navidad, que se entremezcla con un montón de cosas que lo hacen de lo más confuso para algunos, ¿no? Porque se mezcla con... nos encontramos con imágenes del pesebre, los pastores, los magos de Oriente, la figura de Jesús como un niño, y nos encontramos a la vez mezclado con la figura de Papá Noel y un árbol de Navidad y escenas de muchos regalos, los renos que tiran del carro de Papá Noel. Nos encontramos con que aparecen comidas especiales, bebidas especiales, todas asociadas a la época, y todo parece que es parte del mismo combo. Y en medio de toda esa gran ensalada, que es el tiempo de fin de año y el tiempo de Navidad en particular, es bueno, y por eso los cristianos también hacemos este intento de aprovechar la época, de que se empieza a hablar en todos lados de la Navidad, para traer luz al respecto. ¿Qué significa verdaderamente la Navidad? En todo este tiempo el mundo cristiano habla desde fines de noviembre, de un tiempo que le llaman Adviento, ¿no? Y eso no es otra cosa que la venida de Jesucristo. Por eso nos vamos acercando al día de su nacimiento, que es lo que significa la palabra Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Como cristianos, la verdad es que la Biblia es la que nos guía en este sentido a entender qué es esto de la venida de Jesucristo, qué es esto del nacimiento de Jesucristo, para tratar de echar luz en medio de todo este escenario que mencionábamos recién, ¿no? Que tal vez confunde a muchos. Y este pasaje que nosotros acabamos de leer, el pasaje de Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5, habla sin lugar a dudas del Adviento y de la Navidad, de la venida de Jesucristo y de su nacimiento.
y nos echa luz hacia el final de su propósito. Así que acompáñenme rápidamente a extraer de estos versículos que leímos algunas cosas que nos sirvan para entender esto en este tiempo que vivimos, acercándonos a esa fecha de Navidad, que dicho sea de paso, lo más probable es que no sea la fecha efectivamente en la que Jesús nació, por un montón de componentes que tienen que ver con el momento, la estación del año, etcétera, de la que nos habla el contexto del nacimiento de Jesús. Pero al margen de eso, como decíamos, todo el mundo piensa en esa fecha y nos sumamos a eso para tratar de echar luz respecto del nacimiento de Jesús. Lo primero que tiene este pasaje para decirnos es esta expresión: cuando vino el cumplimiento del tiempo. Esta expresión se puede decir tal vez en otras palabras como diciendo cuando llegó el momento señalado. Hubo un momento, eso es lo que significan estas palabras, hubo un momento predeterminado que cuando el reloj dio esa hora, dio ese día, cuando llegó esa fecha en el calendario, entonces fue ahí donde ocurrió, cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se completó todo el escenario que se debía completar para que llegue ese momento. Eso nos habla de que esto de la venida de Jesucristo fue un hecho predeterminado. Había una mente predefiniendo que eso iba a ocurrir en ese determinado momento. No producto de la casualidad, no porque se dio así y así ocurrieron las cosas, porque sí, como solemos decir, ¿no? Y sin una intencionalidad, sino todo lo contrario. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando llegó ese momento, entonces Jesucristo nació. Así que lo primero que viene a nuestra mente, obviamente, es quién es ese que estaba atrás premeditando esas cosas para que ocurrieran de esa manera. Bueno, ahí dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Era Dios mismo el que estaba prefijando las cosas, los momentos, las circunstancias para que ocurriera en ese momento. Hace ya más de 2000 años atrás que Jesucristo viniera y naciera en Belén. Tal vez nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Habrá estado ansioso Dios? ¿Se habrá tratado de apurar para que las cosas ocurrieran antes de tiempo? ¿Habrá estado ansioso en que su Hijo viniera a este mundo a hacer lo que tenía que hacer? Y la respuesta que tenemos que decir es que no, porque efectivamente, como alguien dijo alguna vez esta frase, y es tan cierta, Dios nunca llega tarde. En sus decisiones, en sus tiempos, en cuándo tienen que ocurrir las cosas ocurren cuando Dios así lo dispone. Y así como ocurre en nuestras vidas cuando nos dejamos guiar por su voluntad y Dios predispone las cosas en nuestra vida, así ocurrió con la venida de Jesucristo a este mundo. Dios había planeado, perpetrado este plan justamente para que Jesucristo en ese momento de la historia viniera a este mundo. No fue producto de la casualidad, sino que fue un acto premeditado por Dios. Y ahora vamos a ver qué implica todo esto, ¿no? En segundo lugar, nos encontramos con la expresión que sigue. Dice que Dios envió a su Hijo. Entonces nos encontramos con un Dios que está premeditando, preparando las cosas para que ocurran de esa manera, y nos encontramos ahora con Dios tomando la iniciativa. ¿La iniciativa para acá? ¿Para qué? La iniciativa para enviar a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Lo que se estaba gestando, lo que se estaba movilizando, era la venida del Hijo de Dios a este mundo. Cuando nos vamos a los evangelios y nos encontramos con los mensajes iniciales, bien al comienzo, antes del nacimiento de Jesús, y en el escenario del nacimiento mismo de Jesús, nos encontramos con que se advierte que ese que iba a venir iba a convertirse en el Salvador del mundo.
nos encontramos que se le dice a sus padres que el que venía era Emmanuel, que el significado de la palabra Emmanuel era Dios con nosotros. Así que iba a ser el Salvador, iba a llevar como título Cristo, que Cristo significa el Mesías, el enviado, iba a ser Emmanuel, Dios mismo con nosotros. Así que nos damos cuenta que hay una búsqueda de parte de Dios que se inicia en Dios para enviar a los hombres, a nosotros, un Salvador, el Mesías, aquel que iba a tener todos los atributos necesarios para hacer ese rol. Y eran nada más ni nada menos que Dios habitando entre nosotros. En tercer lugar, esa acción de parte de Dios, esa acción premeditada, esa acción proactiva de parte de Dios, de enviar, de ser Él el que envía a su Hijo, no llamar a las personas así, sino a enviar a alguien a buscar a las personas, nos habla de el desprendimiento de Dios. Es decir, Dios desde los cielos veía la necesidad de la humanidad, la necesidad de un Salvador, porque nos veía que estábamos perdidos, nos veía que estábamos esclavos. La Biblia enseña que el mismo Jesús, tiempo después lo enseñó, que el que hace pecado se constituye esclavo del pecado. Y en esa visión de Dios, de la necesidad de nosotros, de la humanidad, de un Salvador, Dios determina un tiempo, Dios toma la iniciativa de ser el que envía, y en esa iniciativa nos muestra su interés para que enviando un Salvador, existiese entonces un Salvador para las personas. En la expresión Dios envió a su Hijo, nos damos cuenta de la dimensión que tenía este desprendimiento del que hablamos de parte de Dios. Dios no envió a un cualquiera, no envió a alguien de descarte, no envió a un siervo suyo que tal vez no tuviera interés para él al nivel que lo podía tener su Hijo, sino que fue el mismo Hijo de Dios, el que fue enviado por el Padre para cumplir esa labor. Y nos dice la expresión de lo que acabamos de leer, que Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y esta expresión nacido de mujer no es menor tampoco. Tiene un montón de significado detrás. Porque el decir que era nacido de mujer implica que se hacía hombre. Implica que Dios tomaba forma humana y eso implicaba su humillación. Dice en otra parte de la Biblia que Él se despojó a sí mismo, es decir, se sacó esa investidura de Dios para poder hacerse un hombre y ser semejante a nosotros en absolutamente todo. Se hizo hombre como nosotros para poder entendernos, para poder habitar entre nosotros y para entonces poder convertirse en Salvador. Decir que Él se hizo hombre, que fue nacido de mujer, nos muestra que se sometió a sí mismo y Dios lo sometió a los procesos que nosotros también sufrimos. Proceso de crecimiento, proceso de gestación en la panza de su mamá, proceso de maduración en su crecimiento, procesos que llevan tiempo. Él se sujetó a todos esos procesos al convertirse en el Salvador nacido de mujer. El hecho de que hayan nacido de mujer también nos habla de que entabló relaciones, relación con su madre como hijo, relación con su padre también como hijo, relación con sus hermanos, relación con sus vecinos, luego relación con el resto del pueblo. Es decir, el hecho de que acá la Biblia nos diga que fue nacido de mujer
implica toda esa decisión y esa transformación que experimentó el Señor siendo Dios y haciéndose hombre a favor nuestro para poder convertirse, transformarse en Salvador. Ahora, cuando llegamos al versículo 5, llegamos al propósito. Justamente el versículo 5 comienza con la palabra para. Y es no solo interesante, sino que es asombroso pensar que el propósito de todo este plan, porque está bien llamarlo plan de parte de Dios, Él planificó el momento, Él preparó las cosas para que ocurrieran, Él envió a su Hijo, lo hizo nacer de mujer para que sea semejante a nosotros, y el propósito de todo ese movimiento divino por la humanidad era para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y eso nos muestra que Jesús nació para redimir, y nos muestra dos realidades. La primera realidad es que Él se iba a convertir en redentor. La segunda realidad era que había personas que necesitaban ser redimidas. Acá es donde tenemos que hacer un alto y decir, ¿qué es este término redención? ¿Qué significa redimir? Porque la verdad que no es un término que nosotros estemos muy acostumbrados a utilizar en nuestro uso común. Y justamente la gente que leía esto en aquel momento cuando fue escrito, entendía claramente qué significaba la redención, porque los judíos estaban muy acostumbrados al concepto de la redención. ¿Qué significaba? Que si había una persona que era esclava, esa persona había sido constituido como esclavo, es decir, ya no tenía voluntad propia, no tenía posibilidad de decisión, no tenía libertad en su vida, sino que dependía de las decisiones de su amo, de su dueño. Existía la figura del Redentor, alguien que venía y pagaba el precio por la libertad de esa persona esclava. La redención nos habla de libertad. Pagar el precio para hacer a alguien esclavo que se convierta en libre. Así que cuando acá dice que Jesucristo, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios lo envió para que redimiese a los que estaban bajo la ley, nos está queriendo decir que nosotros estábamos sometidos a la carga de nuestro pecado. Nuestro pecado nos condenaba. Nuestro pecado era una deuda que era imposible de ser saldada. Y como dijimos hace un rato, Jesús mismo dijo, el que hace pecado es esclavo del pecado. Así que estábamos esclavizados por eso. Jesucristo vino a este mundo a traer libertad, a constituirse redentor. Tal vez de los que estamos mirando esta transmisión, haya varios que no captan esta idea de la esclavitud del pecado. Tal vez más de uno dice, pero si yo soy libre, a mí nada me ata. Y cuando tratamos de entender este significado, ¿por qué Dios nos ve como esclavos? Entonces, la misma Biblia es la que nos viene a presentar, a explicar que todas esas acciones, esas conductas que tenemos, que son distintas a la expectativa de Dios, todo eso que Dios llama pecado, que es lo malo que hacemos y lo bueno que dejamos de hacer, todo eso que está mal delante de los ojos de Dios, no solamente en esta vida nos hace tener una vida, una forma de vivir en un camino distinto al que Dios espera, sino que ese camino nos termina conduciendo a la condenación eterna, al destino lejos de Dios. Y estamos hablando de la eternidad, el futuro, después de esta vida. La Biblia le pone un nombre a eso, le llama el infierno. Entonces nos damos cuenta que no es tan alegre como decir yo con mi vida hago lo que quiero, sino que el pecado, esclavizándonos,
termina haciendo lo que quiere con nosotros porque nos termina llevando a la condenación. Por eso somos esclavos de eso. Y también tenemos que decir que en esta vida el que vive haciendo pecado muchas veces está atado a eso y no lo puede dejar, por más que crea que lo tiene dominado. Es todo lo contrario, el pecado lo domina. Y cada vez que dice, voy a dejar esto porque sé que está mal o sé que me hace mal, no lo puede dejar. Así que por el lado que lo miremos, el pecado nos esclaviza. Bueno, Jesucristo vino a este mundo a traer verdadera libertad. Él mismo dijo, en sus palabras él lo dijo, si el Hijo, hablando de sí mismo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del pecado y de sus consecuencias. En este mundo podemos disfrutar que la carga, que el peso de nuestro pecado sea quitado. ¿Por qué? Porque Dios lo perdona por el sacrificio de Jesucristo. Cuando Dios ve lo que Jesucristo hizo en la cruz, ve un sacrificio perfecto y tiene ahora posibilidad de perdonar pecados. Por eso Jesús se constituyó Salvador. ¿Qué es lo que significa su nombre? Salvador. Porque salva de los pecados. Y salva de la carga que genera el pecado y la esclavitud que genera el pecado en esta vida, pero todavía más. Salva de esa condenación y transforma la eternidad de aquellos que piden el perdón de sus pecados. Su carga es retirada, ya no son más esclavos del pecado, ahora son verdaderamente libres y esa libertad les permite el acceso al cielo. Ahora, para terminar, termina este pasaje también diciendo, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que esos que eran esclavos, al recibir la redención, ahora son transformados en hijos. No quedan solamente boyando libres y sin rumbo, sin un lugar al que pertenecer, sino que ahora reciben el título. Fíjense, ¿no? Qué cambio radical. Pasa el título de esclavo, es transformado en un título de hijo. Y el hijo queda en la casa y el hijo recibe los beneficios de la familia. ¿Y de la familia de quién? Bueno, hijos de Dios, así que de la familia de Dios. Y este mismo pasaje más adelante nos habla de que nos transformamos en coherederos con Jesucristo. Es decir, vamos a disfrutar, podemos disfrutar en el futuro la misma herencia que disfruta Jesucristo, el Hijo de Dios. Ser constituidos hijos de Dios es el cambio más radical que puede experimentar una persona. Por eso la Biblia a eso le llama el nuevo nacimiento, le llama la regeneración. Es una transformación tal que deja de ser una persona esclavizada por el pecado para ser una persona guiada por Dios, recogida por Dios, recibida por Dios en su familia, adoptada por Dios como su hijo. Y esto es lo que le da la mayor garantía y la seguridad a la salvación de aquel que cree en Jesucristo. Porque no es que puede ganar esa salvación, no, es un regalo que Dios le da. Es el perdón de pecados que Él ofrece. Y como es algo que recibe como un regalo, no lo puede perder, porque no se lo ganó. No se puede perder algo que no se ganó. Así que este regalo de la salvación y de ser hechos hijos de Dios es una garantía por toda la eternidad. Por eso, recapitulando, cuando pensamos en la Navidad, en el verdadero sentido de la Navidad, pensamos en todo esto. En un Dios prefijando un plan. ¿Un plan para qué? Para mostrar su amor y para salvar a las personas. Para salvarnos a nosotros. Pensamos en un Dios que toma la iniciativa y no llama solamente a las personas a acercarse a Él, sino que Él se acerca a nosotros. Vemos a un Dios que se desprende de su Hijo y lo envía a hacer una obra. Nos muestra este pasaje y toda la Biblia nos habla de eso, de que lo constituye
en Salvador, lo envía con una misión, con un propósito. El propósito es transformarse en Salvador de todos aquellos que, sometidos por el pecado, necesitan un Salvador. Y encontrando ese Salvador, reciben no solamente el perdón de sus pecados, sino la vida eterna y el derecho de constituirse hijos de Dios. Ojalá que en este tiempo del año, que nos toca vivir juntos una vez más, en un año con un montón de altibajos, un montón de particularidades, ojalá que este año sí, si no lo hiciste hasta ahora, puedas darle el verdadero sentido a la Navidad. Dejar de lado otros elementos que son totalmente ajenos al verdadero sentido de la Navidad y enfocarte en estos dos términos, ¿no? El Adviento, la venida de Jesucristo, y la Navidad, el nacimiento de Jesucristo. Todo a favor nuestro. Si todavía no te acercaste a Jesucristo para darle gracias por lo que hizo, y no te acercaste a Él para pedirle perdón por tus pecados, para que Él sea tu Salvador también, hoy es tu oportunidad de hacerlo, de cerrar tus ojos, de hablarle y de entender y recibir de parte de Dios el perdón de tus pecados y que seas adoptado un hijo de Dios. Que Dios nos bendiga, en especial en todo este tiempo, que nos ayude a poder estar pensando en el verdadero sentido de la Navidad.